¿Qué es el diezmo? ¿Lo practicas o lo has practicado alguna vez? ¿Crees que es una obligación o una opción para los cristianos? El diezmo es una de las prácticas más antiguas y más polémicas del cristianismo. Hay muchos debates y opiniones sobre su origen, su significado, su relevancia y su aplicación en la actualidad. En este video vamos a explorar el concepto de diezmo desde una perspectiva bíblica y a responder a estas y otras preguntas que quizás te hayas hecho alguna vez. Comencemos. Lo primero que hay que decir es que el diezmo es una palabra que significa la décima parte. Se refiere a la práctica de dar el 10% de los ingresos o de las ganancias a Dios o a su obra. Esta práctica se remonta al Antiguo Testamento, donde encontramos varios ejemplos de personas que dieron el diezmo a Dios. Por ejemplo, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote de Dios, después de rescatar a su sobrino Lot. La Biblia dice en Génesis 14:20, «Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo». Este es el primer caso de diezmo que se registra en la Biblia, y nos muestra que Abraham reconoció la soberanía y la bendición de Dios sobre su vida y sus bienes. Otro ejemplo de diezmo en el Antiguo Testamento es el de Jacob, el nieto de Abraham, que le prometió a Dios darle el diezmo de todo lo que le diera, después de tener una visión de una escalera que unía el cielo y la tierra. La Biblia dice en Génesis 28:22, «Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Este es el segundo caso de diezmo que se registra en la Biblia, y nos muestra que Jacob hizo un pacto con Dios y se comprometió a honrarlo con sus posesiones. Pero el diezmo no solo fue una práctica voluntaria y personal de algunos patriarcas, sino que también fue una ley establecida por Dios para el pueblo de Israel. Dios le dio a Moisés una serie de instrucciones sobre cómo debían dar el diezmo los israelitas, tanto de sus cosechas como de sus animales. La Biblia dice en Levítico 27:30-32, «Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será santo a Jehová». Este es el tercer caso de diezmo que se registra en la Biblia, y nos muestra que Dios estableció el diezmo como una forma de reconocer su propiedad y su provisión sobre la tierra y sus frutos. El propósito del diezmo en el Antiguo Testamento era sostener el servicio del tabernáculo y del templo, y proveer para las necesidades de los levitas, los sacerdotes, los pobres, los huérfanos y las viudas. La Biblia dice en Números 18:21, «Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión». Y también dice en Deuteronomio 14:28-29, «Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que hagas». Estos versículos nos muestran que el diezmo era una forma de apoyar el culto a Dios y de compartir con los necesitados. Pero el diezmo no solo era una obligación legal, sino también una expresión de gratitud y de fidelidad a Dios. Dios prometió bendecir abundantemente a los que dieran el diezmo con generosidad y con alegría. La Biblia dice en Deuteronomio 14:22-23, «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días». Y también dice en Malaquías 3:10, «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estos versículos nos muestran que el diezmo era una forma de honrar a Dios y de recibir su favor. Estos son solo algunos de los pasajes que hablan del diezmo en el Antiguo Testamento. Hay muchos más que podríamos mencionar, pero con estos basta para ver que el diezmo era una práctica establecida por Dios para su pueblo, con varios propósitos, como reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que le pertenece a Él, honrar a Dios con lo primero y lo mejor de lo que nos da, sostener el servicio del templo y el sacerdocio, bendecir a los pobres y a los necesitados, celebrar la bondad y la fidelidad de Dios. Pero, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Jesús y los apóstoles sobre el diezmo? ¿Es una práctica que sigue vigente para los cristianos o ha sido abolida por la gracia? Aquí es donde viene la parte más interesante del video. Presta mucha atención a lo siguiente. En el Nuevo Testamento, el diezmo no es mencionado como una ley o una obligación para los cristianos, sino como un principio o una enseñanza. Veamos algunos ejemplos. En Mateo 23:23, vemos que Jesús reprendió a los fariseos por diezmar hasta la menta, el eneldo y el comino, pero descuidar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús les dijo que debían hacer lo uno, sin dejar de hacer lo otro, es decir, que debían diezmar, pero también practicar la justicia, la misericordia y la fe. En Lucas 18:12, vemos que el fariseo se jactó de diezmar de todo lo que poseía, pero el publicano se humilló y pidió misericordia a Dios. Jesús dijo que este último fue justificado, y no el primero, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Hebreos 7:1-10, vemos que el autor hace una comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y el de Cristo, y usa el ejemplo de Abraham, que le dio el diezmo a Melquisedec, para demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al de los levitas y que por medio de él tenemos un mejor pacto, una mejor esperanza y una mejor promesa. Estos son solo algunos de los pasajes que hablan del diezmo en el Nuevo Testamento. Podemos darnos cuenta que el diezmo no es ignorado o rechazado por Jesús y los apóstoles, sino que es reconocido y valorado como una práctica que honra a Dios y que tiene un significado profundo en relación con Cristo. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el diezmo? ¿Es algo que los cristianos debemos hacer o no? La respuesta es, depende. Depende de nuestra comprensión, nuestra actitud y nuestra libertad. No hay una regla general que diga que todos los cristianos deben diezmar o no, sino que hay que evaluar cada caso en particular. Por ejemplo, hay cristianos que diezman por convicción, por gratitud, por generosidad, por fe, etc. Pero también hay cristianos que diezman por obligación, por temor, por egoísmo, por legalismo. Hay cristianos que diezman con alegría, con amor, con sacrificio, con esperanza. Pero también hay cristianos que diezman con tristeza, con resentimiento, con avaricia, con duda. Hay cristianos que diezman como una forma de adorar a Dios, de servir a su reino, de bendecir a su iglesia, de ayudar a los necesitados. Pero también hay cristianos que diezman como una forma de manipular a Dios, de comprar su favor, de presumir su religiosidad, de desentenderse de su responsabilidad, etc. Recuerda que lo más importante no es lo que das, sino cómo lo das. Lo que Dios quiere es que lo ames con todo tu ser y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento más grande y el resumen de toda la ley. Si cumples con eso, estarás cumpliendo con la voluntad de Dios, diezmes o no. Ten muy presente que el Nuevo Testamento nos da principios y ejemplos sobre la ofrenda y la mayordomía. Aunque el Nuevo Testamento no nos ordena diezmar, sí nos enseña a ofrendar y a administrar bien nuestros recursos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Veamos algunos de estos principios y ejemplos. Primero, ofrendar con alegría. 2. Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Aquí el apóstol Pablo nos anima a dar con gozo y no con pesar o por obligación. Dios no se fija tanto en la cantidad que damos, sino en la actitud con que lo hacemos. Dios quiere que demos porque lo amamos y porque reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dios quiere que demos porque nos alegramos de participar en su obra y porque sabemos que Él nos proveerá de todo lo que necesitamos. Segundo, ofrendar con generosidad. 2 Corintios 9:6 dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí el apóstol Pablo nos reta a dar con abundancia, y no con mezquindad. Dios no quiere que seamos tacaños, sino que seamos liberales. Dios no quiere que demos lo que nos sobra, sino que demos lo mejor que tenemos. Dios no quiere que demos lo mínimo, sino que demos lo máximo. Dios quiere que demos como Él nos ha dado, con gracia y con sacrificio. Dios quiere que demos como sembradores, que confían en que su cosecha será mayor que su siembra. Tercero, ofrendar con fidelidad. 1 Corintios 16:2 dice: Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Aquí el apóstol Pablo nos instruye a dar con regularidad y no con esporadicidad. Dios no quiere que seamos inconstantes, sino que seamos constantes. Dios no quiere que demos solo cuando nos acordamos, sino que demos como un hábito. Dios no quiere que demos solo cuando nos conviene, sino que demos como un compromiso. Dios quiere que demos como mayordomos, que saben que deben rendir cuentas de lo que han recibido. Cuarto, ofrendar con propósito. 2 Corintios 9:8-9 dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda el objetivo de dar, que es hacer el bien. Dios no quiere que seamos egoístas, sino que seamos solidarios. Dios no quiere que demos para acumular, sino que demos para compartir. Dios no quiere que demos para recibir, sino que demos para bendecir. Dios quiere que demos como siervos, que buscan el reino de Dios y su justicia. Quinto, ofrendar con fe. Hebreos 11:4 dice: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aquí el autor de Hebreos nos muestra el ejemplo de Abel, que dio a Dios con fe y no como Caín, que dio a Dios sin fe. Dios no quiere que seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. Dios no quiere que demos sin confiar en Él, sino que demos confiando en Él. Dios no quiere que demos sin esperar nada de Él, sino que demos esperando todo de Él. Dios quiere que demos como hijos, que saben que su Padre los ama, los cuida y los recompensa. Estos son algunos de los principios y ejemplos que el Nuevo Testamento nos da sobre la ofrenda y la mayordomía. Como ves, el diezmo no es el único modelo, ni el más adecuado, para los cristianos de hoy. Hay otras formas de dar, más acordes con el Evangelio de la Gracia, que nos permiten ser más libres, más responsables y más maduros en nuestra fe. Esto no significa que el diezmo sea malo o que no se pueda practicar, sino que no es obligatorio ni suficiente para expresar nuestro amor y nuestra gratitud a Dios. ¿Y tú qué piensas sobre el diezmo? ¿Lo practicas? ¿Cómo lo practicas? ¿Qué beneficios te ha traído? ¿Qué dificultades has encontrado? Te invito a que compartas tus opiniones y experiencias en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas y cómo vives tu fe en este aspecto. Recuerda que este es un espacio de respeto y de diálogo, donde podemos aprender los unos de los otros. Espero que este video te haya sido útil e interesante. Si quieres, puedes compartir este video con tus amigos, familiares y contactos para que más personas puedan conocer la perspectiva del Nuevo Testamento sobre el diezmo y otros temas.
Muchas gracias por tu atención y tu apoyo. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.